Entonces vamos a empezar. Si dejan ver de pantalla, agradezco que me hacen saber que se perdió la señal. Vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Creo que todos somos de la organización. Tenemos gente de grúas, Stirlitz también. Joel, tú eres de... Cuéntanos. ¿Dónde estás? Stirlitz. Bien. ¿En qué posición estás, Joel? Ayudante en operaciones. Muy bien, Joel. Gracias. Vamos a empezar. En el slide 2 lo pueden ver ahí, los objetivos del curso. ¿Sí? Si pierden señal me avisan, ¿sí? Se sigue proyectando, ¿verdad? Sí. Sí, así es, compañeros. Siguen conectando. Gracias. Sí. Ya. Vamos a ver. Entonces, nosotros, el curso se llama Crane Setup, ¿no? Básicamente, ¿qué es el Crane Setup? Es una palabra inglesa que en castellano traducida sería emplazar, posicionar, ubicar la grúa durante el izaje, para el izaje. Por ejemplo, tenemos aquí dos grúas emplazadas para mover esta carga de 120 toneladas en la ciudad de Hilo, Sauder, más de uno conoce, que ha sido retirado, no sé si se aprecia mi mouse, pero bueno, que ha sido de donde está sobre el camión, hay que ponerlo en posición vertical y colocarlo a la derecha. Entonces el crane setup se refiere a la ubicación de los equipos, en particular de la grúa. Sin embargo, hay conceptos que se aplican transversalmente en todo lo que hacemos en maniobras. Y de ahí es bueno que hay personas de Stirlitz también. Para entendernos vamos el concepto que es fuerza. ¿Sí? ¿Qué es fuerza? Fuerza, ¿alguien me ayuda ahí? ¿Qué es una fuerza? Ayudándose con la imagen que tiene. Dale, Joel, ¿qué es para ti fuerza? Ingeniero, la fuerza es la fuerza de la sujeción de un objeto, ingeniero. Ok. Vamos a ver, la fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Correcto, muy bien, Joel. Que trata de cambiar la posición de estado de movimiento y deformarlo. Entonces, cuando aplicamos una fuerza, busca cambiar su posición inicial, moverlo, y la fuerza tiene una definición física, tiene un sentido, va a la derecha, izquierda, arriba, abajo, hacia adelante, hacia atrás, tiene una dirección, una magnitud, ¿sí? La dirección, que es el ángulo, y algunos autores dicen tiene un punto de aplicación. A mí me gusta esa, que dice tiene sentido, magnitud, dirección, y no está aquí en la PPT, un punto de aplicación. ¿Dónde coloco la cadena? ¿Dónde pongo el estrobo? ¿Cuál es el punto de aplicación? Hay fuerzas que nosotros nos damos cuenta que estamos aplicando la fuerza por los estrobos, por las fajas, por los cables, y hay fuerzas inerciales. Fuerzas inerciales, por ejemplo, cuando vamos en un vehículo y de pronto frenan, nosotros tendemos a mantener la posición de movimiento y nos vamos hacia adelante, y es un poco la función del cinturón de seguridad. Cuando un vehículo gira, nosotros queremos seguir siempre de frente y nos pegamos hacia el lado donde está la curva. Y eso hace igual la carga que lleva la unidad, el camión, etcétera. De ahí viene la importancia de sujetar la carga. Ahí se presenta una fuerza. Cuando vamos en el bus, nos sujetamos siempre de los puntos donde nos agarramos, porque en las frenadas, en las curvas, se generan las fuerzas inerciales. Pero vamos al concepto presión. A veces confundimos qué es fuerza y presión. Decimos, dale más presión, dale más fuerza. Presión no es más que la relación de la fuerza entre el área que se aplica. Pero presión y fuerza es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Es una relación. Si yo
con una gata tengo una presión de 10 psi, presión, yo puedo generar una fuerza dependiendo del área del cilindro, ¿sí? Y gráficamente lo ponemos así. La fuerza dividida entre el área se genera una proporción y nos genera una presión. Pero vamos acá. ¿Qué cosa? Porque estamos en el tema particular de grúas. La información que nos da la grúa, esta es una grúa de 350 toneladas, la máxima presión, la máxima carga que genera la grúa en este estabilizador, en el posterior, 129.000 kilos o 129 toneladas. ¿Sí? Entonces, la pregunta viene, ¿y qué presión soporta el terreno? Porque alguien tiene que soportarlo a través de este punto de apoyo del plato. Serían las 129.000 libras o kilos entre el área que tiene el punto donde se va a aplicar. ¿Por qué hemos puesto 200 por 200? O 2 metros por 2 metros. Porque nuestra plancha de acero, ¿cuánto mide? ¿Ahí alguien quiere colaborar? ¿Cuánto mide la plancha de acero en metros o en centímetros? ¿Sí? Tenemos la gata que representa la F y esa plancha que mide 200 por 200. ¿En metros cuánto sería? ¿Quién me 3 ayuda? por 2. 3 por 2 2. metros. Es 2 por 2. 2 por 2. 2 2 por metros 2. por 2 metros. Correcto. Correcto. 2 por 2. Muy bien. Gracias. 2 por 2 porque ese 2 en centímetros se vuelve 200. ¿Y por qué? Porque es una sección rectangular cuadrada de 200 por 200. Al tener una fuerza máxima, la grúa con la carga de 129.000 kilos, nos genera una relación de 3.23 kilos centímetros cuadrados. ¿Quién va a sentir eso? ¿Quién va a soportar eso? El lugar donde está emplazada la grúa, donde está posicionada. ¿Sí? Esa es la presión que siente el terreno y cuando el ingeniero civil nos dice, ¿qué presión desarrolla tu grúa? 3.23 con estas planchas. ¿Qué fuerza desarrolla tu grúa? 129.000 kilos o 129 toneladas. Con ese dato, él va a poder verificar si su terreno está bien compactado, si el terreno soporta, y algunas veces no es terreno. Nos ha tocado trabajar sobre una barcaza y también él va a verificar si la cubierta de la barcaza soporta o no soporta. ¿Sí? Aquí vemos esta torre famosa. Hay alguien que estuvo por París, ya conoce su nombre. ¿Y qué pasó con esta torre? Esa torre, ¿hay alguien que quiere participar o tal vez está trabajando y se filtra el sonido? Esa torre, el estudio del suelo no tiene mucho tiempo. Realmente los ingenieros, los científicos, fue lo último que han estudiado con respecto a estructuras. Siempre se preocupa la estructura, soporte, y al final, ¿sí? Y se suponía, si es que está en la tierra lo soporta. Pero no es así. El suelo tiene una capacidad. Esta torre se empezó a inclinar y alguien dijo, bueno, en el proceso de construcción vamos a ponerle más peso para el otro lado. Y se empezó a inclinar para el otro lado. Finalmente empezaron a investigar, hicieron cuenta que efectivamente no todos los suelos tienen la misma capacidad, porque no todos son iguales. ¿Sí? Ese es otro tipo de suelo. Japón, ¿no? Japón obviamente es un resultado de un sismo en el cual el suelo soportó los edificios, pero cuando sintió el sismo, además afloró agua, el terreno se hunde, pierde capacidad
y pasa lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, hoy en día uno de los que conoce mejor de sismos es Japón y todos los que están involucrados en donde hay sismos, ¿no? California, Chile, Perú, todos tenemos que ver con los sismos. Definitivamente nosotros aprendemos de los países más desarrollados. Y ahora, regresando a la grúa, ¿qué pasó ahí con ese plato? ¿No? Ahí está sobre asfalto, sobre grava también, pero una grava mal compactada aparentemente. ¿De qué se olvidó ese gruero? ¿Qué debió haber instalado para que no pase eso? ¿Quién La nos dice? madera. Nos faltó las maderas que generan un área, La ¿no? almohadilla. La almohadilla, correcto, las planchas de acero, las maderas, los discos, todo eso son sinónimos. Alguno le dice, ¿traes tus almohadillas? Sí, son las maderas, las planchas y todo. Entonces, él instaló ahí su plato, su grúa, presionó y esperemos que no haya sucedido con carga, porque de lo contrario la grúa pierde capacidad y puede tener un accidente. Entonces, ese asfalto muy delgado lo cortó y perdió nivel la grúa por no poner las almohadillas. ¿Qué área deben ocupar las almohadillas? Para que nosotros digamos, sí, está bien, ahora sí las almohadillas están. Es una recomendación. Uno a uno, si yo le pongo un disco en la parte de abajo, del mismo diámetro del plato, ¿cumple la función? No, cierto, porque es igual. Si yo le pongo el doble, cumple, ayuda, sí ayuda. Si le pongo 4 veces más, ayuda, sí ayuda. Pero ¿qué nos recomienda la buena práctica de grúas? ¿Cuántas veces el área? ¿Cuántas veces? ¿Me ayuda ahí alguien que está mirando? 3. 3 veces, ¿sí? El área que yo tengo con mi plato original, debo aumentarla 3 veces en todos los apoyos. En todos los apoyos. ¿Por qué? Porque la carga que se genera va variando según la posición del gancho, según la posición de la tornamesa. Entonces, yo, para que una grúa desarrolle su plena capacidad, su talón de Aquiles es el nivel. La grúa tiene que estar nivelada. Si no está nivelada, yo me estoy jugando la vida. Me estoy jugando la vida y los que están a mi alrededor. Así literalmente. Porque la grúa se accidenta, se voltea, si cae por el lado de mi cabina, puedo ser afectado. Autoafectado realmente. Entonces, 3 veces para evitar que se corte el terreno. Ahora, la capacidad portante del terreno. En los textos nos dice las capacidades portantes del terreno. Y lo hemos puesto acá. Es lo mismo de esta capacidad que tenemos ahí, que es de una literatura en inglés. Nos dice, por ejemplo, dice grava, dice arena y grava, bien compactada, firme o suelta. Como ven que cuanto está compactada tiene más capacidad. Aquí nos dice toneladas por pie cuadrado. Pero como nosotros, para grúas, dice aquí. Para grúas, ¿sí? Un ángulo de corte, que por ahí podemos ver que es un ángulo de corte. Si me olvido, me preguntan y lo explicamos. ¿Qué es el ángulo de corte? Arena gruesa, ¿sí? Arena fina. Te dicen el limo y este es la arcilla, ¿sí? Pero realmente siempre se da mezclado. Y por aquí tenemos rock. ¿Qué significa rock? ¿Ah? Roca, ¿no? Rock, roca. Ese es. Por eso la película Rocky, rocoso, roca, fuerte, como una roca, ¿no? Ahora, para ver cuánto resiste la roca, y aquí traducido, concreto, grava, lo tenemos en kilos centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque en Perú más trabajamos kilos centímetros cuadrados que toneladas americanas que pie cuadrado. Por eso lo hemos hecho en la conversión. Entonces, a partir de grava, yo recomiendo que ya podemos trabajar. ¿Y qué es grava? No es más que partículas que tienen entre
entre 3 centímetros hasta 7, 8, piedra, como arena gruesa, arena fina, pero predomina la piedra, la mezcla, y esa es la grava. ¿Sí? Después tenemos arena, tenemos arcillas, y el limo es ese polvito que cuando uno va en un vehículo donde no hay asfalto, se levanta ese polvo, y esos son los limos. ¿Sí? Pero desde ya un buen terreno es de la grava para adelante, de la grava para adelante. Aquí no define qué es grava. Mire, dice partículas que varían según la American Standard Testing Material. Una norma americana que te dice las partículas que están de 7.5 centímetros, 7.5 centímetros a medio centímetro, entre 10 lo estoy dividiendo, o milímetros. De ahí para adelante, esa es una grava. Esta es una grava gruesa, una grava fina, porque en función a eso nos está dando la capacidad de carga. Entonces nosotros siempre debemos buscar trabajar en un terreno de grava, concreto es lo ideal, roca, hay roca suelta, no es solo roca. Una roca partida, suelta, resiste igual que la grava, pero hay una roca así tipo en cerros bien consolidados, podemos llegar a 15, y hay una roca solo maciza que resiste mucho más, inclusive más que el concreto. Y aquí hay dos parámetros más, cohesión y ángulo de fricción, un poco lo que les decía. ¿Para qué sirve esto? Más adelante lo vamos a ver, si interesa podemos explicar. Si alguien está recontra interesado después del curso, más adelante por ahí podemos ir conversando para entender un poquito mecánica de suelos. ¿Sí? Esto es la ciudad de Lima. Nos dice dónde hay un buen terreno, roca, ¿sí? Por aquí está la Punta Callao. Acá tenemos, nos dice, conglomerado muy compacto, toda esta zona de aquí, que sería toda esta zona de San Isidro, Miraflores, por ahí, es buen terreno. Terrenos arenosos, sabemos Villa El Salvador, mismo Ventanilla, también tiene terreno suelto, fino, para irnos dando cuenta qué tipo de terrenos hacemos, pero ahora ya no solo trabajamos en Lima, sino más allá. Entonces siempre buscamos de grava para adelante. ¿Sí? Mirándolo físicamente, la arena, todos lo conocen porque fuimos a la playa, el polvo, el limo, la arcilla, y nos vamos por las gravas, ¿no? Las gravas, que ya definimos el tamaño, centímetros más, centímetros menos, este tiene 6.7, la norma americana nos dijo hasta, lo regresamos, grava gruesa, 7.5 a 1. A 2 centímetros, diría, de 7.5 a 2 centímetros. ¿Sí? Y regresamos a las grúas. Y aquí nos está diciendo los mats, los platos, la madera, las almohadillas, lo pueden ver acá, debajo de la gata, siempre. O sea, yo como rigger, operador de grúa, como alguien de maniobras que va a apoyar una carga, debo preocuparme qué terreno estoy para colocar mis tacos y generar más área, para bajar la presión al terreno y tener más capacidad. ¿Sí? Más capacidad portante del suelo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con la grúa se generan varias fuerzas. Aquí podemos ver gráficamente y la flecha más grande nos dice dónde se desarrolla más fuerza. ¿Hay carga en el gancho? No hay carga en el gancho. Por lo tanto, ¿dónde genero más fuerza? ¿En las gatas que están cerca al gancho o las gatas que están lejos del gancho? ¿Ahí alguien me ayuda? Lejos ¿Qué del flecha es más gancho. grande? Sí, lejos del Lejos del Esta es la gancho. parte de adelante, esta es la parte posterior de la grúa. El gruero está acá. Sin Sí. carga en el gancho, aquí está el contrapeso. La 350 tiene ¿cuánto de contrapeso? 119, 119.000 kilos, o 119 toneladas, ¿no? La 450, ¿cuánto de contrapeso tiene? 120. 120 toneladas, correcto. Entonces, si no hay carga en el gancho, todo el peso, ¿dónde está? En Debajo del los estalones contrapeso, delanteros. correcto. Por lo tanto, esta flecha es más grande.
¿Por qué? Porque desarrolla más fuerza y a la larga más presión. Entonces, cuando no tengo carga, a veces mencionamos, nos confiamos y decimos, sí, como no tiene carga, bueno, acá el terreno es malo, pero yo le pongo los apoyos, las almohadillas acá, me olvido en este tema, pero ahí sin carga está desarrollando bastante presión. Y ahí están los números. Miren, 20.000 para esa grúa, para 43. ¿Cuánto es la diferencia? De 2 a 1 casi, ¿no? El doble. El doble, de 20 a 40, sin carga. La grúa de celosía también sucede lo mismo. ¿Sí? De nuevo. ¿Sí? Sube bastante. Aquí a la grúa ya empieza a girar. Cuando empieza a girar, ya se genera diferencias entre las gatas. ¿Sí? La gata donde está debajo el contrapeso, mírenla, ya está en 51. Y de la que se está alejando el contrapeso, ya bajó a 30. Y a la gata del otro lado ya subió y la de acá bajó. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Dirá, yo no lo voy a calcular ahí en el trabajo, porque al final queremos práctico. Ya giró, las posteriores son más altas. ¿Qué nos queda de moraleja? Que los apoyos con carga y sin carga, yo debo estabilizar bien mi grúa. ¿Cuántas veces el área del plato? 3 veces a más, ¿sí? 3 veces a más. Ahora viene con carga el análisis. ¿Cuáles se aligeran? ¿Qué gatas se aligeran? Miren la flecha cómo está. Muy pequeña y la de acá bien grande. Entonces con carga todo el peso, toda la fuerza, toda la presión se va a las gatas que están más cerca al gancho con carga. ¿Sí? Aquí están los valores. Miren, de 2.400, como estaba en 20.000, se pasó acá a 91 y acá bajó tremendamente. ¿Sí? Tremendamente. Si bien está hablando en libras, pero hay una diferencia abismal solo por el hecho de meterle la carga y mira dónde está la grúa, la parte posterior. Y cuando la grúa empieza a girar y cuando pasa por encima de la gata, este terreno es exigido al máximo ahí. ¿Por qué? Porque la carga está sobre la proyección de la gata. ¿Sí? 138.000, miren. La más alejada está en 12, esta está en 20 y 16. ¿Sí? Pero ponerlo ya cuando empieza a girar la grúa, genera toda esa presión. Por lo tanto, de nuevo, para no cansarlos con esto, todos los apoyos se tienen que colocar con sus almohadillas, como aquí viene el diagrama. Si yo no coloco almohadillas, estoy 188 PSI, y si lo coloco, lo bajo a entre 3, 6, 61 por 3, prácticamente llega a este valor. Colocando las almohadillas al terreno, yo le meto menos presión y el terreno se porta mejor. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a mirarlos, ¿quiénes están? ¿Sí? Vamos a ver alguna pregunta, no se me duerman muchachos, por eso hemos empezado la mañana. ¿Quiénes están aquí? Adán, Edison, Alfonso, Carlos, Daniel, Dimesio, Kikara, bien, Dimesio, Fiorel Ugarte, Henry Cruz, Hugo. ¿Alguna pregunta, Henry? Lanza. Samuel, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién es? ¿José Ocampo? Sí, sí. Mira, Dale, sí. si bien es cierto, de repente teóricamente es lo que se está cumpliendo, lo que estás explicando ahí en el cambio del incremento de las fuerzas en los puntos de apoyo, pero mientras esté dentro del campo de estabilidad, aparentemente deberían ser iguales las fuerzas entre la delantera y la posterior, porque las fuerzas serían iguales, de la carga suspendida con el contrapeso, de lo contrario se voltearía, ¿no crees? Esta es, gracias José por la pregunta, pero ahí, esta imagen es ya calculado. ¿Se ve la pantalla? No. No, no. Ya, vamos a proyectarle de nuevo, porque cuando salgo a verlos, ahí se pierde la pantalla. Ahí. Ahora sí se ve pantalla. Sí, ahora sí se ve, Samuel.
¿Qué tal? Gracias, Adán. Gracias. Esta grúa, por ejemplo, está sin carga en el gancho. ¿Sí? Y José, ahí en las grúas modernas, inclusive nos arroja la carga que tenemos cada grúa y podemos observarla y ponerla en diferentes posiciones, pero el impacto que lo da sin carga y dependiendo del ángulo de pluma es el contrapeso. Porque la grúa se ha diseñado para que el centro de gravedad no esté en la tornamesa, sino con el contrapeso tirado más atrás para que cuando tengamos carga en el gancho se equilibre. Valga decir, sin carga, donde está el contrapeso arroja más fuerza. Y a la larga, si los platos son iguales, más presión. O sea, no es equivalente. Y en valores está así, ¿no? Porque está en 20.000 y la otra está en 43.000 libras. Prácticamente el doble, sin carga. Sin carga, ¿sí? Y está en función al ángulo. Si vemos esta grúa, tiene almohadillas acá, derecha sería porque siempre se mira en la posición del gruero acá. Tenemos de nuevo almohadilla, adelante almohadilla. Y está en un terreno que tiene agua, se ha alejado por el talud y llega a apoyar su grúa. ¿Sí? No sé si ahí contestó un poquito la pregunta, pero yo diría que sin carga siempre nos mandan la presión como lo tienen aquí contabilizado. Samuel, disculpa, en todo caso, la variación de la fuerza va a ser en función al peso de la carga, porque siempre por el lado del contrapeso debe ser mayor. Correcto, correcto, ese sí, correcto. Cuando ya le tomamos, le metemos carga, ya a pesar de que tiene contrapeso, genera más presión cerca a las gatas que están próximas al contrapeso o al gancho. ¿Sí? Y el número lo vemos acá. Porque en el punto de vuelco sería, ¿no? En el punto de vuelco, que son las gatas, los platos, el eje, y a medida que va girando, efectivamente se va generando todo esto. Pero lo que sí nos queda, porque nadie, yo creo que lo va a calcular ahí en pleno izaje, colocar las almohadillas en todas las gatas, porque hemos visto que todas son impactadas dependiendo de la posición donde estamos girando, ¿sí? Entonces, cada vez que haya giros, nosotros debemos preocuparnos cómo se está comportando el suelo. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos y no hacemos ninguna verificación de suelo, asumimos que está bien, no hay calicatas, que es hacer unos agujeros para ver qué cosa encontramos, si hay arcilla, de nuevo limo, si hay grava, roca, para asegurarnos con la... Y aquí están, miren, las cargas en kilos, centímetro cuadrado, ¿no? 13 sin apoyo, sin almohadilla, y 4 con almohadillas. Entonces las almohadillas prácticamente bajan la carga entre 3, ¿no? Y ayuda mucho. Y aquí vemos una imagen de una grúa, según la historia, cuando uno la lee, es una grúa, alguien que se compró y dijo, qué buen negocio lo de las grúas, yo tengo aquí un dinero, y bueno, me voy a comprar una grúa que cuesta nada menos que $1,500,000. Ok, se la compró, y el otro amigo le dijo, oye, yo tengo un trabajo en el mall que están haciendo, envíame tu grúa, pues. Fue la grúa, la subieron al segundo nivel, se emplazó, no colocaron más almohadillas, inclusive colocando, seguro que iba a fallar también. ¿Y qué pasó con la losa? Que está hecha para vehículos o para caminar personas, que normalmente 500 kilos, metro cuadrado, y pasó lo que estamos viendo. Según la imagen inicial, ya no cortó el suelo, sino cortó el concreto armado. Y la grúa de $1,500,000 se arruinó. No sé si hubo alguien accidentado, porque como les dije, la vida se juega, porque en esa condición la carga, se pierde el control de la carga cae,
y en ese proceso nosotros pesamos 100, 90, 70, algunos tienen la suerte de pesar 60 kilos, las señoritas, nosotros que estamos por 90 kilos, para una carga de 20, 30, 50, 1000 kilos, no somos nada realmente. Entonces, de ahí viene el potencial de emplazar la grúa. Esta grúa estuvo mal emplazada, no se informaron bien y vemos lo que pasó ahí. Esta es otra grúa que dijeron, mira, la gente de grúa sube, arma un terraplén, hace coincidir el suelo con la barcaza y se baja. Listo, nosotros hagamos lo mismo, colocamos bastantes tacos, bajamos y una grúa de 275 toneladas, de más o menos 2 millones de dólares, arruinada también. Y el daño humano, que eso ya no tiene precio. ¿Sí? Bien. Otra pregunta, por favor, para no... A ver, lo voy a mirar de nuevo. De ahí de nuevo entro al PPT. ¿Quién más está acá? José Gutiérrez, Juan Pablo Coica. ¿Quién es? Manuel Castillo. Manuel siempre pregunta. Manuel sabe bastante. ¿Sí? Walter. ¿Qué nos dice ya de Piura? ¿Cómo está? ¿Cómo está el sol por allá, Walter? ¿Alguna pregunta, Walter, por ahí? Ingeniero, Vamos a una revisar. pregunta. Sí. Buenos días. Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Cómo interpretar este momento de fuerzas pero en un camión de brazo articulado, ¿no? Digamos, porque la grúa telescópica a estas alturas ya tiene un indicador de momento de fuerza inteligente. Sin embargo, en lo que es camiones de brazo articulado, digamos que no se llega a ese nivel, ¿no? Porque se maneja con un telemando donde te da simplemente sensores o indicaciones con LEDs, pero más allá no te da de manera visual, de manera más completa, como lo hace una grúa telescópica, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar estas fuerzas en un camión de brazo articulado que también levanta carga, ¿no? También te levanta 10, 12, 9 toneladas, así sea una tonelada, pero ya es un, digamos, momento de fuerzas que sería importante también saber cómo se comporta, ¿no? Claro. Rogelio, ¿no? Sí, ingeniero, buenos días, Rogelio. Sí. Rogelio, ¿qué tal, Rogelio? Bien, no, gracias por la pregunta, suma la pregunta y son preguntas reales. Sí, a ver, vamos primero. Primero nos dice que hay un indicador inteligente, momento de carga, que no es más que una CPU, una computadora, que le grabaron la carga, la tabla se le grabó ahí y con sensores verifica cuánto extendió de pluma, en qué posición está el giro, qué radio tiene, el ángulo de la grúa, por eso vemos los sensores, hoy en día los más modernos son inalámbricos, los wireless, y esa información lo chequean con la computadora y emite la respuesta en pantalla, yo puedo cargar tanto. Pero, parten todas las grúas de celosía, camión grúa, todo, el indicador de momento de carga, que el terreno está a perfectas condiciones. A lo más te manda una señal que te dice, oye, si tienes un ángulo fuera, tienes 1 grado, 2 grados, te manda los círculos tipo, lo que le llamamos ojo de pollo, para ver si está bien nivelado, pero simplemente te informa cómo está nivelado, no está sintiendo si es que el terreno está cediendo, si es que el terreno sigue, y no el indicador de carga asume y tú le indicas en la grúa LTR que tenemos si vas a trabajar con 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta 5 grados de desnivelado para trabajar. Entonces, el indicador de momento de carga no siempre no nos dice si es que el terreno está bien o no está bien. Nos informa si está nivelado o no está nivelado. Ahora, eso por ahí. Entonces, esto de emplazar la grúa, sea grúa de celosía telescópica, y también va para los módulos, tiene que ver el terreno y nosotros impacta lo mismo, impacta en los mismos valores, en las mismas condiciones. Sí, definitivamente de equipo a equipo generan otras fuerzas y las presiones son menores o mayores dependiendo de la almohadilla que lo coloque.
pero el indicador de momento de carga no nos va a decir cómo va el terreno. Sí hemos visto las grúas modernas que tienen la fuerza, que está mandando ese apoyo, y no te hace el cálculo de la presión, porque depende del tamaño de la almohadilla. Como el fabricante no sabe qué almohadilla le vas a poner, de 2x2, alguien dijo de 2x3, o de 1,5 metros por 1,5 metros, él no va más allá, solo te dice la fuerza es tanto, y de ahí depende la almohadilla. ¿Sí? No sé si ahí contesté un poco lo que me preguntaste, Rogelio. Sí, ingeniero, sí. Entiendo de que justamente en un camión de brazo articulado hay que ponerle los más como indica, y eso es cierto, ¿no? Porque cuando se realiza una prueba de fuerza en vacío, prácticamente pues la presión que ejerce ahí, digamos, un promedio de 25 toneladas, nos da una idea más o menos de hasta dónde puede causar el hundimiento en una zona arcillosa, y sobre eso pues la colocación de los MAX minimiza, ¿no? O sea, el tema de la presión, ¿no? Correcto, correcto. Sí, no, ese tipo de preguntas reales son las que suman y nos hace aprender más. Estas son unas recomendaciones, ¿sí? Dependiendo del tipo de terreno, ¿no? Dice, dependiendo del tipo de terreno, te recomiendo, son recomendaciones. Si yo tengo 3 metros de profundidad, 10 pies, 3 metros, ya que tengo 10 pies, ¿sí? O sea, está a un ángulo de 45 grados, te dice, bueno, aléjate, ¿qué distancia? H medios. ¿Cuánto vale H? 10. 10 entre 2, 5. ¿Cuánto es 5? 5 pies, 1,5 metros. Su recomendación, pero te dice para un tipo de suelo A, tipo de suelo B, tipo de suelo C. ¿Cuál es el suelo más fuerte? Digamos, mira, si tiene 10 pies, para este tipo de suelo C nos manda ¿cuánto? El doble de la altura. 3 metros más 3 metros, 6 metros. El tipo suelo B le manda la altura 5 pies. ¿Sí? O el mismo tipo de suelo, de nuevo H medios, dice, ¿no? H medios. ¿Sí? Recomendaciones. ¿Eso está bien apoyado o no está bien apoyado? O sea, el señor sabe, tiene el concepto, pero ¿está bien o no está bien? Y miren que ha puesto debajo de la llanta, inclusive, ¿no? ¿Qué puso debajo de la llanta? Una viga ahí, ¿no? ¿Está bien ese emplazamiento de la grúa? ¿Alguien, por favor? No, ingeniero, no está bien. Para mí, No está bien, realmente, ¿no? Se está jugando la vida. Si eso se viene abajo, con plena carga, tenemos un accidente. Un accidente con grúa que se cayó, con carga que se cayó, y esperemos que no lo agarre a nadie, y que el que está a su rigger, el mismo operador, no le pase nada. Si hacer eso, inaceptable. No negociable, así nuestro jefe nos diga, hazlo, hazlo, hazlo. No, le dice. Yo estoy preparado, y según la norma me dice que el que tiene la última palabra soy yo, el operador. así es. Yo, el operador, va. O el jefe supervisor de operaciones que le llamamos acá, o el director de ISAFI. No puedo hacer. Si alguno de ellos insiste, bueno, lo siento mucho, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero siempre con respeto. Siempre con respeto es lo mínimo que debemos tener y explicarle por qué. ¿No? ¿Por qué? Este es un puente. Miren, ¿dónde se colocaron la grúa? En este terraplén. Miren, en este terraplén. No sé si se ve mi mouse. Donde está la persona apenas se ve acá a la izquierda. Estaba todo nivelado, compactado, con rodillo, todo. Y una grúa de aprox será esa grúa. José, ¿cuánto le calculas a esa grúa? ¿Qué capacidad le estimas? 80 toneladas. Más. 120, ingeniero, 120 a 160. Correcto, 160 parece. Sí, entonces la grúa se emplazó, se dio el terreno, cortó, se fue. Ya hemos
Aparte del trabajo, tenemos un accidente más. Ahí pasó, ¿por qué sucedió el accidente? Por el emplazamiento. Y donde hay agua, ¿qué pasa con el suelo? Se satura de agua. Cuando se satura demasiado de agua, pierde demasiado. Las grúas de oruga, ¿se les pone también almohadillas? La respuesta está ahí. ¿Se les pone las almohadillas? ¿Está bien lo que han dicho los señores? Claro, es correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto. O sea, los señores lo que han hecho ahí está muy bien, ¿no? Está muy bien. Además, los tacos los amarrado con estas barras. Entonces está correcto, está bien. Porque los apoyos se tienen que amarrar, porque si no el terreno blando se separa. Así parecido a esto. Acá estaban amarrados en pequeña escala, bueno, le falló la base y también se vino abajo. Sí, estaban amarrados, pero igual era tan malo el suelo que se vino abajo. Sí. Entonces, sí, las grúas de oruga también necesito poner almohadillas. Esta es una grúa de oruga que no tenía almohadillas, miren. Esto me parece que es la hermosa ciudad de la Tierra Colorada. ¿Sí? ¿Qué tierra es esa? ¿Cómo se llama? Pucallpa. Exactamente. Esto es Estados Unidos. Miren. Estados Unidos es un país donde yo digo que están los más brillantes, la gente que nos enseña y sabe mucho. Pero la física es así. En Pucallpa sigues el procedimiento, funciona muy bien. Y en Estados Unidos, New Jersey, no sigues el procedimiento y tu grúa se accidenta. ¿Sí? Se accidenta y esperemos que no haya un daño personal, ¿no? Pero miren, la pluma, todo se perdió. ¿Tenía almohadillas? No. ¿El terreno, miren cómo hundió? Ok. Ahora, le dice, ¿por qué colocar un nivel? Dice, un nivel, o sea, nosotros deberíamos caminar con un nivel de 4 pies o 3 pies. 4 por 3, ¿cuánto es, muchachos? 12. Metro 20. Metro 20. Sí, de pies a metro lo llevamos multiplicando por 3 y corriendo un punto ahí del 0. Dividiendo entre 10 lo mismo. 4 por 3, 12. Entonces lo ponemos de tal manera que verificamos que esté bien nivelada. Aquí nos vemos en la parte izquierda donde dice está bien. Acá no está bien. Esto nos dice que está mal. Right, wrong. Y de nuevo lo que hemos visto con las imágenes, cómo se va viendo las cargas, lo voy a pasar rápido porque es lo mismo el otro. El que desea verlo, lo miren en el video de nuevo y nos va indicando cómo va variando la capacidad, la presión y la fuerza en las almohadillas dependiendo cómo va girando la grúa. ¿Sí? Pero lo que vimos en el gráfico. La grúa de oruga sin carga también manda el peso atrás, la presión, y con carga ya va variando. ¿Sí? Y a medida que va variando el ángulo también. Eso es con respecto a las grúas de oruga. Y de nuevo, una grúa, no veo almohadillas. Terreno malo, parece que es arena gruesa. Hay una de grúa de oruga por acá que no tiene almohadillas tampoco. 6 ejes. 6 ejes es como una 220 aprox. 350. Doble cilindro, miren. Parece que es una 350. ¿Ah? Una grúa grande. Y acá están los platos. Bien instalados los platos. ¿Ah? Hay que ponerle con sus pines, todo. Sí, eso sí lo han hecho bien. Pero miren esta área que tiene. ¿Dónde está 3 veces el área? No está. Tan malo el terreno que se hundió esta viga, se ha metido al suelo. Ahí en Asia, cuando estuvieron colocando esos letreros a una empresa
que ya no trabaja prestando servicio de grúa, les pasó esto. Toda esta viga, nos llamaron para hacerles el rescate, se metió al borde de la arena. Todito, quedó exactamente igual. Y cuando cayó había un cable de alta tensión. Gracias a Dios que estaban dando mantenimiento a la línea de alta tensión si no habían electrocutados. Se tiró abajo toda la línea de alta tensión. Todo hacia sin luz. Miren esa grúa. CCI, ¿no? Es una empresa grande. Miren qué pasó. De la primera la grúa. Aparte de mal compactado, ¿qué puede estar pasando, muchachos? Pues, ¿qué hay abajo? ¿Qué sale de abajo de la tierra? Hacia arriba. ¿Qué sale? Que sube y sube y sube. ¿Qué es? ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos todos los días? Ingeniero, ahí también pienso que debe haberse un estudio también de lo que es el terreno, el suelo y las líneas que pasan debajo del suelo, ¿no? También es importante eso. El agua, correcto, el subsuelo, ¿sí? Y de nuevo lo que hemos visto, otra imagen por suelo. Esta es una grúa que le dice el gruero 10 y 56 pasa esto, el jefe ordena que evacúe y de ahí se retiran todos, se sigue hundiendo, 12, mira, arrancó 10:56 a las 12 de mediodía. ¿Por qué? Porque ya sucede eso, el jefe dijo retírate nomás, retírate. A las 12:17 y 12:20, perdió la grúa. Pero como anticiparon, se retiraron por tiempo y aquí hay una persona que sube a tratar de apagar, de hacer algo ahí, ¿no? Pero ya, solo por el terreno, una grúa con mucho contrapeso se salió de la vía, empieza a inclinarse y se voltea. ¿Okay? Un poco de cómo amarrar lo que han hecho ahí en Pucallpa, que estaba bien. Las grúas de Orúa sí usan las almohadillas, los mats, también le dicen a las almohadillas, los platos, las planchas, los mats, ¿sí? Una grúa total, correctamente emplazada, todo hay que colocar tacos. Una grúa muy grande que tiene su plato, le pone una plancha de cero y le vuelve a aumentar al terreno, porque seguro que ha visto que el terreno es bastante malo, pero esta es una grúa ya de 600 toneladas para arriba, ¿sí? Y eso va porque a veces pedimos tacos y nos dicen, no, ¿para qué quieres tacos? Ya tiene la grúa. Entonces hay una invasión. Está un equipo auxiliar, un montacargas, ¿no? Etcétera. Todo está entablado. Hardwood, compactaron y lo colocaron los mats, ¿sí? Para hacer estizaje. Todo. Bueno, hay empresas en el extranjero que se dedican a alquilar solo los mats, nada más. Tipo Ulma, que vende alquila andamios encofrados. Hay otros que te alquilan o venden, depende de lo que quieras. Eso. Bueno, sí, algunos han sacado ya unos platos. Hay una marca que se llama Pie Gigante, Bitfoot, que vende esto, que son de material sintético para bajar un poco el peso, reemplazarle la madera, darle más durabilidad y poder distribuir el peso. Preocupado cuando estamos en el acantilado, preocupados realmente, porque no sabemos cuánto importa. Ese emplazamiento está bien, está mal, ya lo dijeron, no es apropiado. A veces nos falta taco y le dejamos el espacio aquí, no es correcto, por eso nos dice que está mal. El ángulo debe ser 90 grados, colocar los seguros apropiadamente. Aquí dice 3 veces lo que habíamos mencionado, el área del plato. Área, 3 veces el área. ¿Sí? Está correcto. De nuevo, lo que hemos visto en gráfico con almohadilla y sin almohadilla, cómo baja la presión. Básicamente de 3 a 1.
También hay un software que lo vimos cuando yo tengo un acantilado, como el de acá. Mi pregunta es, ¿hasta cuánto me acerco? ¿Sí? Entonces, ¿con qué herramienta me ayuda hoy en día que todos los jóvenes lo manejan esto en un ratito? Recuerden este valor que teníamos acá, del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Recuerda? No se me maneja. No, ya falta poquito, ¿ah? Ya falta poco, y ahorita vamos a acabar. No se duerma. La grava, ¿cuánto pesa? 22 kilonewton metro cúbico. ¿Qué cohesión tiene? ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la fuerza que los une a ellos. ¿La arena tiene cohesión? ¿Entre ellas se junta, se pega? No, ¿cierto? ¿Cierto? García, yo puedo hacer bolitas de arena. Si lo suelto, ¿qué pasa? Se separa. ¿Qué cohesión tiene? Cero. García, yo puedo hacer bolitas. Y dejarlas así, jugando con los niños. Sí, cierto. Tiene cohesión. Esa es la cohesión, la fuerza de la capacidad de juntarse entre ellos mismos. Terrenos cohesivos, no cohesivos. Ahora, por zona, la norma de sismo que tenemos nosotros, tenemos que la zona más sísmica, ¿cuál es? Desde Tumbes hasta Tacna. Ahí tenemos la sierra, la selva y la zona 1, que es menos, que genera, por lo que ha pasado hace 500 años hasta ahora, se ha visto que la aceleración en la costa es mayor a 0.45 G. 0.45 G. En la sierra es menos, en la selva es menos, inclusive. ¿Sí? Siempre viene la pregunta, ¿y en el mar cómo será? Es más que la costa, dependiendo a qué distancia. ¿Sí? El Perú tiene costas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este software? ¿Ya? Este software, déjeme ir al software, voy a perder pantalla un ratito ahí, quiero ir al software, y vamos a perder pantalla, ¿no? Porque ahí perdí pantalla, ¿no? Ahora sí se ve. Sí, ingeniero, ya está la diapositiva. Ya se ve, ¿no? Miren, ¿qué fuerza yo le he metido acá? 100 kilonewtons metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo podría agarrar, decir, no, vamos a borrar esta fuerza, no estoy de acuerdo. Cambiamos de grúa. ¿Sí? Y vamos a decir, vamos a ponerle una fuerza aquí. Sí, 500. Y me dice dónde. Nuevo. Loadings. Vertical. ¿Sí? A qué distancia lo podemos ver y la colocamos. Ahora, nosotros vamos a decir, vamos a calcularlo. Pero todo tiene propiedades. Yo le dije la grava, está parpadeando, ¿no? Tiene 22, 38 y 39 de cohesión y fricción. Entonces, con eso nosotros grabamos y lo corremos. Y este es un acantilado que lo hemos hecho ya para no perder tiempo aquí, que tiene altura 10. Podemos ver la proporción, la distancia que tiene acá, 15, pero podría dibujarlo al ángulo que guste y vemos el resultado. A ver, el resultado. Y nos dice 1.4, muchachos.
Arriba de 1.5, de 1 no va a pasar nada. Este es el factor de seguridad. Y de fallar nos dice se cortaría esto así. Se cortaría. Todo este bloque se va con esas propiedades de suelo. ¿Sí? ¿Qué hace el software? Él dice, bueno, yo voy a calcular que se corte esta partecita y no falla, esto no falla, y ha visto que la que falla es esta. ¿Sí? Ahora, aquí no ven el símbolo sismo, pero si yo de nuevo vengo aquí y le pongo sismo en la costa, 0.45, ¿okay? Y lo vamos a calcular de nuevo. Ese es el software slide, es un software. Bajó a 1.04, ¿te das cuenta? 1.04. ¿Ya? Y de pronto yo digo, yo quiero ser más exigente y mi fuerza de sismo le voy a poner más alto. 0.8. Esto sale. ¿Sí? Y bajó, miren. Aquí ya entra en problemas. Con esa fuerza entra en problemas, pero alguien dice, oye, yo no quiero carga concentrada porque yo sí voy a poner almohadillas. ¿Okay? Vas a poner almohadillas. Por lo tanto, vamos a poner una carga distribuida. Con la carga distribuida, lo grabamos y lo... Ojo que estamos haciendo el cálculo con estas propiedades de suelo. Si el suelo cambia, yo lo varío acá. Por eso es importante las propiedades del suelo. Y bajo la teoría de qué científico, Moore-Coulomb. Estos dos señores se juntaron y dijeron, mi teoría de falla del terreno es esta. ¿Sí? Y ahí se acabó. Por lo tanto, quiero revisar lo otro, ahí termino con este tema. Quería anotar. Ahí estaba. Falta correrlo. Y nos puede informar si falla o no falla. O sea, ahí con sismo está fallando. Por eso, si yo estoy ahí en una zona complicada, es mejor salir al terminar la operación. Porque con sismo falló. Ahora vamos a ver sin sismo. Sin sismo ya no falla. ¿Se da cuenta? Entonces, eso con respecto a este software de cálculo. Vamos a regresar a la PPT. Vamos a ocultar acá. Seguimos aquí. Proyecto PPT. ¿No? Ya falta poco. Ahorita acabamos ya. Porque nos falta media hora. Ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Se ve ahí. Se ve esta... Sí, se ve. 4 ruedas, ¿sí? Sí, sí. Un poco lo que mencionaba. Si voy a trabajar a un desnivel, igual una recomendación, y nos dice, ten presente lo siguiente. Si vas a ir con 12 toneladas por eje, o más de 12 toneladas por eje. En carretera, el MTC nos permite 12 toneladas por eje. Si es así, ya el valor de B vale 1, mayor a 1. 1 o más. Si vas a llevar más de 12 toneladas por eje, el valor de B vale 2. O sea, esta distancia vale 1 o más, o 2 o más.
de qué? En ese eje. La grúa AT tienen 12 toneladas por eje, sin contrapeso. Y dependiendo qué tipo de terreno es, blando o firme. Si el terreno es buen terreno, el valor de A es igual a la altura. Entonces, ¿yo cuánto me separo A más este valor? 1 metro o 2 metros, dependiendo de lo que estoy. ¿Sí? Es una recomendación práctica. De lo contrario, si ya tengo un problema, ya hablo con mi supervisor para que hagan el análisis del suelo y determinen si estamos en zona de derrumbe o no. ¿Sí? ¿Preguntas por ahí? ¿Habían visto? ¿Sabíamos que en la costa es más riesgoso que la selva? ¿Dónde impacta más? En la costa. ¿Sí? Este software, como le digo, para calcular temas suelos, las recomendaciones. Esto es un poco Wambos. ¿Sí? ¿Qué tipo de suelo hay ahí donde nos hemos ubicado nosotros? ¿Qué tipo de suelo? ¿Quién estuvo por Wambos? Arcilloso. Arcilloso, ¿no? ¿Sí? Arcilloso, limoso. Si había lluvia, eso se vuelve un jabón, ¿no? Ahora, la forma correcta de emplazar la grúa es ponerle los 4 apoyos, ver los niveles de las llantas, no los camiones de grúa. Tienen que estar libre de suelo, ¿no? Libre de suelo. De los niveles, debo tratar de verificar en la zona de la pluma que esté nivelado, porque de lo contrario, ¿qué hace el nivel? ¿Qué genera la grúa? ¿Qué genera la grúa? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué dijimos al comienzo? ¿Cuál es el talón de Aquiles de las grúas? Nivel. O sea, La ha habido estabilización. casos, sí, la estabilización, ha habido casos que más de uno y se fue la competencia, colocó una grúa de 350 y no pudo hacer el izaje. El supervisor de grúa verifica y pudo hacer el izaje. Se dio cuenta que el nivel. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros tenemos 1 grado de nivel, si la pluma está retraída, yo pierdo ¿cuánto? Pérdida, ¿ya? 2. Pérdida. ¿Cuánto pierdo la capacidad? ¿Qué número dice ahí? 10%. 10%. Pero si yo tengo bastante pluma, poco radio, ¿cuánto pierdo de capacidad? 30%. Es bastante, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y si tengo 2 grados, ¿a cuánto sube? ¿Cuánto sube, Roberto? 41%. Y si sube a 3 grados, ¿cuánto pierde? 50. ¿Cuánto queda? 50. La grúa cargaba 50 toneladas. ¿Cuánto podría levantar? 25. 25 nada más. Después de los 25 se empieza a voltear. Y papel le dice que carga 50. Dice, ¿qué está pasando? No entiendo. Es el nivel. ¿Sí? El nivel. Y con poco mínimo radio, dependiendo, con poca pluma, dependiendo y mínimo radio, puedo perder hasta 30%. Eso, bajo sobre una barcaza, ¿la capacidad es mayor o menor? La barcaza, una pregunta, el examen que van a dar en un ratito. Una barcaza, ¿la capacidad de la grúa es mayor o menor? Menor. Menor, porque se pierde. Menor. Aparte de emplazar las grúas, cuando nosotros la vamos a dejar, no podemos dejarla en un terreno inclinado. Y menos sin tacos, sin cuñas. Lo mejor es ponerlo aquí, haber subido a la parte plana. Dejarlo en terreno inclinado, ha pasado, aquí en ventanilla, se pusieron a colocar el mantenimiento, verificaron la caja que estaba funcionando erráticamente, la arreglaron
recogieron las gatas y ¿qué creen que pasó? Estaba en una pendiente, la parte por donde se ingresa con grúas ahora en Ventanilla. No sé si está Adriana por ahí, los que van a Ventanilla. La grúa sola se vino 100 metros, como un tanque. Se llevó todo lo que tuvo a su paso. Entonces, cuando vamos a parquear, terreno plano. Ahora, ¿qué otra recomendación? ¿Qué pasa aquí en la figura inferior? ¿Qué pasa con el rodillo? ¿Compacta bien o no compacta bien al costado del edificio? Mucho cuidado. No compacta porque tiene miedo de tirarse esa pared. No ingresa porque el rodillo tiene un diámetro. ¿No? El rodillo tiene un diámetro ahí. Vamos a ver si logro insertar acá. Formas. Círculo. No hay círculos por acá de formas. Qué raro. Debería. Ahí, digamos, el rodillo está ahí. Sí. Relleno. Que no tenga sin relleno. Y ¿qué más? ¿Qué más? Contorno. Eso. Esto. Contorno rojo. Entonces, este rodillo no quiero, el rodillo quiero mover. No lo está moviendo. Bueno, no quiere mover el rodillo. Ahí. Aquí no ingresa a compactar porque el rodillo no se ve la imagen. ¿No se ve? No. Ya. Gracias, Fiorella. Ahora sí. Sí, ya se puede ver. Gracias, Fiorella. Entonces, estas zonas no las compacta bien. Una que él evita golpear, malograr, porque después no reclaman. Entonces llego a cierta distancia, a 1 metro, y me retorno. Si yo fuera el operador del rodillo, regreso. Entonces esto normalmente se compacta con plancha, un equipo menor. Toda esta zona queda blanda. Entonces no se compacta bien. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos sobre una estructura de obra civil. No está bien compactado alrededor. En la figura de arriba sí, él se colocó muy cerca y corremos el riesgo. Y hemos visto en la foto de arriba una grúa real que por condición del suelo también se volteó, ¿no? Ahí yo creo que eso es todo. ¿Tenemos alguna pregunta? No sé si... Déjenme mirarlos ustedes. Algo... de los transportes, yo diría 12 ejes, me quedaría con esto. 12 ejes, debo separarme, ¿cuánto? En un buen suelo. Dependiendo del ángulo alfa. Vamos a decir que el ángulo es menor de 45. El terreno es bueno. Si esto mide 2 metros, ¿cuánto vale A? 2 metros. Tengo carga de 12 ejes, entonces me separo B 1 metro. Más cerca ya no me recomienda pasar. ¿Sí? Eso. En pantalla sí, ¿no? A ver, quiero mirarlos a ustedes. ¿Quiénes están ahí? ¿Quién más? Ahí podemos abrir cámara, muchachos, los que están presentables, para que tomen una foto. Ahí alguien va a hacer una captura de la foto para que salga en el periódico de comercio el domingo. Vamos a ver si hay forma de saber cuántas personas hay. Sí, ¿no? 27. Una pregunta, caballeros. Sí, yo tengo una pregunta, Samuel.
escucha tu pregunta. Ya pregunta nomás, ya no lances tu nombre, no importa. No, José Ocampo. Quiero hacer, mira, sí, me pareció interesante el tema, el curso, la forma como lo ha desarrollado. Sin embargo, hay unas cosas de repente que hay que considerar cuando nosotros ya estamos en campo. En campo son ya datos más prácticos que debemos utilizar para manejar valores, ¿no? Por ejemplo, para empezar, lo que es la capacidad aportante, muchas veces el valor en el caso del ejemplo que has presentado, que son 129 toneladas, ¿qué me representa en realidad? ¿Es el peso total de la grúa? ¿Es el peso de la grúa más la carga máxima que puede cargar? ¿Es la capacidad dividida entre 4? Ese dato creo que es importante porque en campo a lo más que tenemos es el peso total de la grúa más la carga máxima que podría levantar, ¿no? O sea, ¿qué me representa esos de 129 toneladas en la información, la de 350 que me ha dado como ejemplo? Ese por un lado, lo que es la capacidad aportante del terreno, y agregando al respecto también, hay que tener mucho cuidado cuando el cliente nos da el valor de la capacidad aportante. Tiene que estar firmado, tiene que ser un estudio técnico firmado por un ingeniero de la especialidad, ya sea un geólogo o un ingeniero civil. Les comento, acá en Antamina, en la cual estamos con la grúa 451 ahorita, cuando nosotros solicitamos la capacidad aportante del terreno, nos entregaron un papel simple, sin firma, sin visto bueno, y el encargado del montaje era un ingeniero mecánico, ¿no? Entonces yo le digo, o sea, que esta información tiene que estar avalado por la firma de un ingeniero colegiado. Entonces él me dijo, yo soy colegiado, yo lo firmo ahorita, ¿no? Entonces se fue a su oficina, lo firmó y me trajo con la firma de ingeniero mecánico colegiado. Simplemente yo lo rechacé porque dije, o sea, que yo también soy ingeniero mecánico, pero yo no sé qué es un estudio de suelos. Entonces yo no confío en tu firma, tiene que ser firmado por un ingeniero de la especialidad, un ingeniero civil o un geólogo, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado con la información que nos entregan cuando estamos en campo, ¿no? Ok, está bien. Sí, lo que nos da aquí el fabricante nos dice que es la fuerza máxima que desarrolla la grúa a plena carga. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar y planifico para trabajar a plena carga, más no va a haber. Entonces yo pido con mis planchas, con mis almohadillas, mis mats de 2x2, la presión de mi suelo va a ser 3 kilos. Por eso yo le digo 4 kilos, dale ya. ¿Y qué nos dice la literatura? Oye, la capacidad aportante del suelo es esta. Eso es lo que dice, ¿no? Soil Bearing Capacity Data. Dependiendo qué tipo de suelo hay. Nosotros lo que hemos hecho, lo hemos llevado a kilos centímetros cuadrados y tenemos esta capacidad aportante. ¿Sí? Entonces, la enseñanza es siempre poner almohadillas. El terreno tiene que ser grava. El terreno se testea en vacío, como Rogelio mencionaba. Si el terreno empieza a presentar esto, yo tengo que llamar a mi supervisor y, como tú bien dices, estudio de suelos. Estudio de suelos porque, por ejemplo, estizaje sí tiene que hacer con estudio de suelos. Yo no puedo ir con mi grúa, cuadrarme ahí y nada más. No. O sea, ahí profesionalmente, con estudio de suelos, ahora que le estamos metiendo más seguridad, eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, yo diría ahí tenemos la capacidad aportante, la fuerza que nos da los 129.000, es la máxima que desarrolla la grúa, más no vas a encontrar, más no va a haber. Alguien diría, si le pongo más carga, ya no puede la grúa, ya no tiene, en la tabla no tiene cómo desarrollar más fuerza que la que nos indica en esta figura. ¿Sí? No sé si ahí te ayudé un poco. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenos días. Roberto Pérez.
Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, el estudio de suelos es importante y es un requisito primordial para cualquier maniobra que sea con grúa o un equipo pesado. ¿Por qué? Porque nos asegura que el terreno en el cual nos estamos apoyados es suficiente para soportar las cargas que se van a generar durante la ejecución del trabajo, ¿no? En las tablas en los manuales aparecen unas tablas que le llaman los outriggers de los estabilizadores, donde te indican para qué capacidad de carga o qué contrapesos vas a usar. Te indican el esfuerzo que hace en cada estabilizador, en cada pata del estabilizador hacia el terreno. En caso no se cuente, entonces ahí te dan un dato. Generalmente hay una de los estabilizadores, una de las patas de los estabilizadores que genera mayor presión al terreno. Justamente eso en el lado donde tú vas a trabajar. Inclusive en esas tablas te indica cuál es la presión y a qué ángulo vas a estar el brazo para poder tener el dato exacto y con ese calcular, ¿no? En caso no haya esa tabla, lo que se hace es un cálculo que es básicamente estático, de la carga que vas a usar, el radio que vas a usar, se genera un momento y los pesos también de la carga, si entre el 4 y más o menos se hace el cálculo de cuál es la presión que ejerce el estabilizador que está más cargado, ¿no? Básicamente eso. Sí, realmente se tiene que hacer, es correcto lo que tú dices, trabajamos con el más cargado, por eso fábrica nos da la información del más cargado, porque sí, efectivamente en terreno tenemos que ser prácticos pero seguros también, ¿no? Y los parámetros son, realmente los especialistas en mecánica de suelo no es muy difícil hacerlo. Para conseguir el peso que es una propiedad típica, el terreno más compactado tiene mayor peso. Por eso ellos agarran un cono de Abrams, se llama, un cono de arena, hacen una excavación, ¿sí? Hacen una excavación y sacan suelo. Ese suelo que lo han sacado, o sea, solo para explicar esa forma de chequear, se lo llevan y lo pesan. Entonces, si nosotros ya tenemos el peso de esa forma, ¿cierto? ¿Qué cosa nos está faltando para determinar la densidad? ¿Qué nos falta? El volumen. ¿Y el volumen quién nos da? Nos va a dar la arena que ingresa, la arena que va a ingresar aquí, en este forado, ¿no? Porque yo saqué material de esta excavación que hice, lo puse en balanza, bajo la arena, como acá está marcado el volumen que se ingresó, ya tengo el peso y sacamos ahí. Pero yo diría a nivel de grúas, es la fuerza máxima, el área, y ya estamos de 3 kilos, 4 kilos, centímetros cuadrados, estamos tranquilos, nos vamos por grava y ya estamos cubiertos, porque el material nos va a salir de todo este tipo, ¿no? Y al final de cuentas buscamos estos parámetros, su peso específico, y en laboratorio nos dan los de acá. Por eso cuando ya tenemos dudas nos vamos a solicitar mecánica de suelos, como lo hace mucho Antamina en los izajes que realizamos. En esos suelos, ellos en esos terrenos han hecho mecánica de suelos, calicatas también, para ver qué cosa encuentran en este camino. Y con esa información verificamos que andamos todos conformes, ¿no? O sea, es un poco, José, lo que te da el fabricante, la carga máxima, ¿sí? No te da la mitad a pleno, sino más de 100, esta grúa es de la 350, valga decir, no toda la grúa desarrollan 350, sino que hemos tomado este ejemplo de la 350, así tiene la 450, la 220, y cada grúa tiene su valor, y nos vamos al peso máximo, a fuerza, para sacar la presión máxima. En resumen, de todos modos, vamos a depender siempre de la información del fabricante. ¿A eso te refieres? No hay otra forma de calcularlo.
Bueno, el fabricante no da la fuerza. No, No si te no lo olvides tengo del suelo porque información el a la mano, fabricante no pues, ya, ¿no? sabe, no sabe en qué suelo vas a trabajar. Esa parte, él te dice, esa es mi fuerza, y dependiendo de las almohadillas y suelo, tú ya tienes que ver esa parte. ¿Por qué? Porque él no sabe esa grúa dónde se va a ir a desarrollar la actividad. No, en realidad la información que nosotros damos al cliente es la capacidad portante del terreno. Y si no tengo esa máxima fuerza, ¿cómo lo determino con la información que tengo a la mano de la grúa, del peso, no lo sé? A eso me refería, ¿no? Porque lo demás sí está claro. Porque lo que nosotros damos al cliente es, saqué mi capacidad, la capacidad portante del terreno es tanto para trabajar con esta grúa, ¿no? Pero si Es no esta. tengo información del fabricante, claro. No, es que hay que tenerla. Justo para eso estas reuniones. Por ejemplo, la 350, esta es la capacidad portante. La 450 solo le doy la máxima nomás. Hay que tenerla. Hay otro tema, en caso de las almohadillas, es hacer una almohadilla cuadrada, ¿no? Ahí no te escuchamos, José, de nuevo. El caso de las almohadillas ahora. En el caso de las almohadillas, normalmente cuando estamos en campo, lo más práctico es conseguirse una almohadilla cuadrada. El lado de ese cuadrado, el lado de ese cuadrado se tiene que hacer igualando con 3 veces el área del plato original de la grúa. ¿A eso te referías ahí, no? Con 3 veces el área. Correcto. Es una recomendación, ¿sí? Ese sería el grado mínimo, ¿no? El valor mínimo en todo caso. Yo no puedo dar más de esa. Así. Si es más, bienvenido. Así es. Sin embargo, el que diseña esos tacos tiene que saber lo que está diseñando porque ahí de nuevo entra esta fuerza. O sea, que digamos que no tenemos la fuerza máxima, sí la tenemos. Las almohadillas que tengo, sí tengo, y yo le doy al cliente, mira, la presión que yo voy a meterle al terreno es. Y en nuestro contrato dice que la capacidad aportante del suelo, acondicionamiento por su cuenta. Pero obviamente hay que verificar por qué sucede lo que a ti te han mencionado. Una empresa formal, un ingeniero colegiado, y mira lo que te dice, ¿no? No sé si contesté por ahí la pregunta. No, a lo que me refería es, bueno, anteriormente, cuando estábamos en Pucallpa, bueno, por lo general a veces las grúas lo enviamos sin plato, ¿no? Sin una almohadilla de madera, ¿no? Sin las almohadillas. Y de pronto dice, ingeniero, voy a hacer la almohadilla, ¿cuánto de diámetro le doy? ¿No? Algo así, ¿no? Entonces hay que tener el dato a la mano para decir, que si tu plato original es de 50, ya tu almohadilla será de tanto, ¿no? A eso me refería. Entonces, eso solamente como mínimo se aplica la reacción de áreas y sale el valor del lado del cuadrado, el diámetro del círculo, ¿no? Sí, pero es un diseño ahí, ¿no? Porque estas almohadillas de la 360 pesan 2.200 kilos. 2 toneladas 200, las almohadillas, cada almohadilla de las 24 almohadillas. Algunas están en almacén Gambetta. O sea, fueron diseñadas especialmente para esa carga, ¿no? Porque estas cargas iban alrededor de 220 toneladas, ¿sí? Entonces, hay que diseñarlo, ¿sí? Entonces ahí ya no sería 129.000, sino 131, porque le tienes que sumar también el peso de cada almohadilla adicional, ¿no? Supongo, ¿no? Reitero, o sea, para cada grúa genera un peso. No, ¿sí? me refiero a que tú le estamos poniendo una almohadilla de 2 toneladas más. Entonces el terreno tiene que ser 129 más 2 toneladas. Para el cálculo de la capacidad portante. A eso me refiero. Correcto. Sí, son todos los pesos. Son todas las cargas muertas que se les llama. Así es. Sí, está claro, Samuel. Gracias. Sí, ahí son las cargas muertas. ¿Otra pregunta, caballeros? Ingeniero, quería hacerle una consulta. Tengo una pregunta. Bueno, ¿por qué la diferencia entre la norma ASME 30.5 y el ASME 30.2, donde indica que en el ASME 30.5 las grúas telescópicas o RT tienen que estar todas elevados los 4 estabilizadores al aire, ¿no? Toda la carrocería del chasis tiene que estar elevado.
Sin embargo, en el ASME B30.22, de lo que son grúas de camión comercial con brazo articulado, tienen que estar los neumáticos sobre el piso, ¿no? Y también los estabilizadores tienen que estar sobre el suelo, sobre el piso, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Sí, buena pregunta. Y la B30.5 dice para grúas móviles y la B30.22 para los camiones grúa. Porque si bien los dos son grúas, pero no son lo mismo. La grúa móvil está montada sobre un camión especialmente diseñado para trabajar con esa carga encima. Entonces, si lo ves, es más robusto, más pesado, más fuerte. ¿Sí? Y el camión grúa está montado sobre un camión comercial que está pensado para transporte de cargas y no para grúa. Se le acondiciona, se le refuerza el chasis, pero aún así los puntos de apoyo, los puntos de sustento de ese camión son las ruedas, son los ejes. Si nosotros lo dejamos con las llantas suspendidas, podemos malograr ese chasis porque no está pensado para trabajar como camión grúa. Además, al tener más apoyo, lo hace más liviano. ¿Sí? Entonces, por eso, la diferencia de las normas. Los camiones grúa tienen que apoyar siempre sobre las ruedas, inclusive cuando le metemos la carga en la tolva, habría que ir bajando las gatas para que se vaya compensando. ¿Sí? Eso es, no sé si hay una más, pero yo creo que ya es hora. Muchas gracias. Espero que algo sume. Les agradezco. Los que no se colocaron, avisen a sus compañeros que le van a pasar el link para que lo vean el video y puedan rendir su examen. Creo que Fiorella, Raquel, ahí les está pasando el link, ¿no?